Bienvenidos a esta serie que estamos realizando para introducirnos, para entender mejor y disfrutar ese misterio que es la celebración de la liturgia en la iglesia. Nosotros somos herederos de una rica tradición o de ricas tradiciones que hunden sus raíces allá bien hondo en el pueblo de la Alianza. Para comprender la Eucaristía a veces es muy importante saber cuál es la historia de Israel, cuál es la historia del pueblo de Dios y sobre todo este sentido ritual de celebrar la vida y el culto con Dios, que es la oración y la celebración judía, los ritos, los signos de la antigua alianza. Pero para poder entender un poco todo el sentido de la cena pascual judía, de donde se encaja la Eucaristía del Señor, la cena del Señor, habría que ver un poco la historia de este pueblo. Una historia que se pierde en la noche de los tiempos, para hacer una frase ya hecha. Una historia que es mucho anterior, quizás, por supuesto, mucho anterior a Moisés, mucho anterior a Abraham, y que comienza con estas tribus, estos pueblos de pastores nómadas, que a lo largo de las zonas fértiles que dan al Mediterráneo vivieron su experiencia de vida muchos siglos atrás. Estos pastores son parte de una sociedad nómada, claro, viven matizados o determinados por la cría de las ovejas. Su vida se va a desenvolver en torno a centros de agua. Si nosotros miráramos un mapa, el mapa de Israel, veríamos que el paso por toda la costa del Mediterráneo comunica a Egipto con Asiria, con los países que están hacia arriba. Es decir, que si vemos bien en un mapa, vamos a notar que el Mediterráneo es una frontera natural. Después nos encontramos la franja de lo que es Palestina, Israel, y a lo largo de toda esa franja hay un río muy grande, muy largo, que es el río Jordán, con dos depósitos grandes de agua en sus extremos. Hacia el sur, el Mar Muerto, y hacia el norte, el lago de Tiberíades o el Mar de Galilea. Un poco más hacia arriba, ya en la zona del oriente, están dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, en torno a los cuales se desarrollan distintas culturas antiguas. Totalmente hacia abajo, hacia el sur, nos vamos a encontrar ya en Egipto el río Nilo. En torno a la fecundidad de vida, a los manantiales o a los oasis que provienen de esos ríos, del Tigris y el Éufrates, del río Jordán y del río Nilo, van a moverse estos pueblos nómadas de pastores cuya raza común es ser semitas. Estos pueblos tienen algo en común, un concepto de Dios que se va a ir profundizando a lo largo de los siglos. Diríamos que Dios, que quiso revelarse a todos los pueblos, encontró un eco especial, una resonancia especial en esa cultura, en esa forma de orar, en esa forma de ver la vida. Dios, que es revelación constante, Dios, que es oferta constante, encontró en aquellas personas algo especial. Primero, Dios es para ellos el Dios de los padres. Es el Dios de nuestros padres. Recordemos que después, cuando Dios se revela a Moisés, le va a decir: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. A la forma original del Dios de los padres se le añade el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pues bien, a ese Dios de los padres, cuya realidad se conoce a través de la experiencia de vida, ellos van a ofrecer un sacrificio especial al comienzo de la primavera, un sacrificio de comunión. Recordemos que son pastores nómadas, crían ovejas o cabras, rebaños familiares que conviven con ellos. Es un régimen patriarcal y matriarcal a la vez. El padre encierra toda la sociedad y es un poco el que da sentido a todo el grupo. Ellos
ellos ven a Dios como alguien que camina con ellos, que va con ellos, que está con ellos. Por tanto, todo lo que les sucede a ellos es un signo de la voluntad de Dios. Y a la vez, todo lo que sucede en el entorno, porque Dios es también el Dios creador, todo lo que sucede en el entorno manifiesta de alguna manera la realidad de Dios. Por tanto, van a leer en la primavera un signo de que Dios celebra el comienzo, el aniversario de la creación. El Dios creador llena toda la naturaleza de belleza, las ovejas se paren, hay fecundidad, la vida se renueva en cada primavera y por tanto ellos entienden que como Dios se manifiesta en todo lo que se ve, en todo lo que vemos, la primavera es un signo de esa realidad de Dios creador que renueva su alianza con ellos, renovando la vida. La primavera está marcada por las estaciones y también por la medida lunar. Estos son pueblos que orientan su vida según las fases de la luna. Los meses lunares son los meses por los cuales ellos rigen su tiempo. Por tanto, la primera luna llena del primer mes de la primavera, el equinoccio de primavera, va a ser para ellos el gran día de la celebración ritual de la alianza con el Señor, Dios de nuestros padres. ¿En qué consiste esa alianza? Consiste en un ritual especial. Recuerden que para el mundo antiguo la comida es un signo de bendición divina. Las comidas no son simplemente actos para satisfacer necesidades físicas. La comida es sobre todo una celebración religiosa donde Dios actúa y donde la comunidad celebra la acción de Dios. Por tanto, la primera luna del primer mes de la primavera, ellos se van a reunir como tribu para ofrecer al Dios de nuestros padres un sacrificio de un cordero. Es un sacrificio de comunión. El sacrificio de comunión tiene una característica especial. Recordemos que los pueblos primitivos ofrecen sacrificios para alimentar a los dioses. Recordemos las culturas mexicanas, los cultos mexicas, como sacrificaban seres humanos para alimentar a los dioses. La cultura de Israel, el sacrificio no era para alimentar a la divinidad, era para compartir con la divinidad. Es un paso mucho más avanzado. El cordero que se ofrece, al ofrecerse a Dios, se convierte en un animal sagrado. Y al compartir ese animal sagrado con la divinidad, al comerlo, yo entro en comunión con el Señor, Dios de nuestros padres, y así de una manera familiar y ritual se celebra la alianza con el Señor. Esa noche se hace recuerdo de todos los acontecimientos sucedidos y que son leídos teológicamente. De ahí surge el sentido, la tradición, la costumbre que siglos después, muchos siglos después, se convertirá en la Sagrada Escritura. En ese momento es la comunicación de la experiencia que se vive, que se ha leído teológicamente, tratando de analizar el proceder de Dios. Esa noche ellos van a hablar reunidos a corro en torno al fuego, en esa comida ritual, donde todas las cosas ya están recogidas, porque es una cena de despedida. Esa noche partirán ellos a buscar nuevos pastos, nuevos sitios. Es una cena patriarcal presidida por el que preside la vida de la comunidad. El cordero ha sido sacrificado y su sangre ha sido recogida cuidadosamente. Una parte se deposita en la tierra. Recordemos que para los antiguos el espíritu era un líquido, por eso el espíritu estaba en la sangre. Recordemos a veces la frase del Salmo que dice: derramaré mi espíritu sobre todos ustedes. Esa antífona que hemos escuchado tantas veces en la liturgia. Pues la sangre que se recogía tenía una función especial también, porque para la forma de ver ellos el mundo, la sangre de un animal sagrado los protegía a ellos de los malos espíritus que pululaban y que causaban las enfermedades según las creencias de la época. Por tanto, con esa sangre se pintaban los postes de las tiendas. Con esa sangre se marcaba como señal de procesión del Señor los postes de las tiendas que ya estaban recogidos para salir de camino. En esa cena ritual todo el mundo debía de participar. Había que comer todo el cordero y lo comían con las hierbas que producía la estación, con hierbas amargas. Esto muchos siglos antes de que Moisés fuera a parar a Egipto, es decir, que está en la misma raíz de la cultura
este tipo de celebración propia del Mediterráneo. En esa noche que se narraban las historias antiguas se fue sembrando las raíces para los relatos patriarcales que después configurarán lo más granado del Antiguo Testamento, lo más antiguo, lo que está más en las raíces, las historias de Abraham, etcétera, tendrán su origen en estas historias. Ellos van a comer ya listos para ir de camino, porque era una cena de despedida, ya estaban calzados, y eso se va a hacer siempre durante la noche. La noche va a tener un lugar muy importante en la historia bíblica, porque para ellos el día comienza con la noche. Recordemos el relato de la creación, que el mundo estaba en tinieblas cuando Dios creó la luz. Cuando en la Biblia se dice que un acontecimiento sucede durante la noche, es porque es un acontecimiento que especialmente y de una manera extraordinaria Dios ha intervenido en él. La creación fue durante la noche, cuando Dios se aproxima a Abraham y se hace encontradizo con él, y que le promete la fecundidad y ser padre de una gran nación, le hace una imagen poética y le señala al cielo la noche llena de estrellas y le dice, cuenta las estrellas del cielo, señal de que estábamos de noche. Cuando Abraham camina con su hijo hacia el sacrificio de Isaac, es durante la noche interior y la noche exterior. Y también los judíos cruzan el mar de las cañas con Moisés durante la noche, porque al amanecer encontraron en tierra el cadáver de sus enemigos. Continuamos dentro de unos mensajes. Por favor, permanezcan en sintonía con nosotros. Gracias por continuar conversando con nosotros acerca de las raíces de nuestras celebraciones litúrgicas, específicamente de la Eucaristía, que habíamos estado mirando cómo comienza la historia dentro de la tradición de un pueblo del cual va a surgir más tarde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo elegido. Recordamos que este relato de pastores nómadas, estas historias de pastores nómadas que se pierden en la noche de los tiempos, está en la raíz profunda de la tradición de estas tribus. Esto es prehistoria. Sin embargo, nosotros recordamos que en la Biblia nos sitúan a estas tribus que por siglos se han estado moviendo desde el Valle del Tigris al Valle del Jordán, al Valle del Nilo, nos las sitúa en un momento determinado viviendo en Egipto, junto al Valle del Nilo. El relato bíblico que nos hace entender esto es la historia de José y sus hermanos. Recuerdan que José fue vendido y terminó siendo el salvador de sus hermanos, el acogedor de sus hermanos, porque en esa preciosa historia de la Biblia, José se convierte en la mano derecha del faraón, el que salva a Egipto y el que le da cabida a sus hermanos. En ese relato, desde ese relato vemos la presencia de esas tribus ahí viviendo en Egipto. ¿Qué sucedía en la época? Recuerden que estas tribus son pueblos sin tierra. Cuando nosotros leemos el relato del Génesis, nos fijamos que los dos hijos de Adán y Eva representan simbólicamente a los dos modos de vida del mundo antiguo. Uno es agricultor y otro es pastor. Abel es el pastor. Abel es el signo un poco de la preferencia de Yahvé, porque ellos eran pueblos pastores. Los pastores eran pueblos errantes, los agricultores eran pueblos que estaban fijos a una geografía. Los pastores necesitaban tener el permiso del dueño del lugar para poder vivir. Por tanto, estaban muy acostumbrados al tema de la alianza, porque al vivir en una zona determinada, tenían que hacer una alianza con el señor de ese lugar para poder permanecer allí. Esa alianza tenía términos y condiciones, a veces eran intercambios de mucha índole diversa. Se ve que ellos establecieron una alianza con los señores de Egipto, como habían hecho antes con otros señores, y que esa alianza funcionó por muchos siglos, al parecer por mucho tiempo, no sabemos cuánto. Pero sí conocemos que en la época de Ramsés II hay un cambio muy fuerte en esto. La historia nos dice que ellos pasaron de ser un pueblo libre, huésped de Egipto, a esclavos del afán de construir de los faraones de la época de Ramsés II.
en esa dinastía, el afán de construir fue de tal manera que aquellos pueblos rompieron el ritmo normal de vida y las costumbres para dedicarse totalmente a construir ladrillos para el afán de construir de los faraones. Ahí es donde encaja la historia de nuevo con Moisés. Recordemos todo el relato de Moisés y recordemos cómo Moisés va junto con Aarón a visitar al faraón para decirle: deja salir a mi pueblo para celebrar una fiesta en el desierto, una fiesta en honor al Señor Yahvé. El faraón se niega y esa es, que diríamos, toda una sección del relato bíblico en que se nos presentan las tensiones entre el faraón y Moisés. Son todas las plagas. Si nosotros leemos con detenimiento todo el relato del Éxodo, vamos a ver que en cada una de las plagas la pregunta y la petición de Moisés es siempre la misma: deja salir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto, a 3 días de camino. Porque recuerden siempre que los números en la Biblia son números simbólicos y que tienen un valor de significado. El número 3 indica que la acción que se va a celebrar implica una irrupción clamorosa, extraordinaria, de la acción de Dios en ese acontecimiento. Finalmente, el libro del Éxodo, el capítulo 12, nos narra la institución de la cena pascual y nos va dando todos los detalles. Un cordero macho, nacido en el año, sin defecto. El día 10 se lleva a la casa, el día 14 se sacrifica, se utiliza la sangre para marcar las jambas de las puertas. Esa marca va a ser la marca de la gran liberación. Y lo manda ya a comer con panes sin levadura, señal de que ese texto se escribió muchos siglos después de los acontecimientos, cuando ellos ya habían asimilado también la tradición de los pastores que celebraban el Año Nuevo y la Luna Nueva con los ázimos, con la cultura y con el culto de los ázimos. Ese rito va a ser el rito fundador de Israel. Ese rito va a ser el acontecimiento que año tras año va a unir todos los significados que en la tradición judía van a ser los esenciales y los más fundamentales. Al celebrar esa noche, ellos van a recordar todas las noches importantes de la historia de Israel: la noche de la creación del mundo, la noche de la fecundidad de Abraham y Sara, la noche de la salida de Egipto y la noche actual, porque en esa noche ellos esperaban que el Mesías llegara. Era una cena que en la época de Jesús tenía ya unas características específicas. Si nosotros nos fijamos en el relato del capítulo 12 del Éxodo, nos vamos a escuchar que en todas las casas se va a sacrificar el cordero. Pero ya estamos mucho después de una etapa importante que fue el cautiverio de Babilonia, cuando Jesucristo celebra la Eucaristía, cuando Jesucristo celebra la última cena, la Eucaristía, ya los judíos habían modificado a partir del siglo IV, después de la experiencia del Éxodo, ese rito de pastores nómadas, de alguna manera centralizándolo no en las casas de todo Israel, sino principalmente y exclusivamente en Jerusalén. Por tanto, para comer la Pascua había que ir a Jerusalén, había que sacrificar el cordero entonces en el templo. La tradición de la época de Jesús era que a las 3 de la tarde se abrían las puertas del templo, se tocaban las trompetas y los padres de familia acudían llevando el cordero. Aquella cena liberadora que los judíos habían celebrado y que había marcado la salida de Egipto, se convirtió en la cena pascual, se transformó para ellos en el rito que marcaba su liberación y su anhelo de libertad, que marcaba para siempre el cumplimiento de las promesas de parte de Dios. Jesucristo se aproxima a Jerusalén en los evangelios como un camino para celebrar la Pascua y une a la Pascua judía la Pascua cristiana. Ese día seguramente, como era ya tradición en el mundo judío, a las 3 de la tarde, tocadas las trompetas del templo, habrán acudido a sacrificar el cordero. Los corderos se sacrificaban por turnos y entonces su sangre se recogía en copas, la copa de la alianza, que se derramaba para expiación de los pecados del pueblo. Jesucristo va a repetir el sacrificio del cordero de una manera incruenta,
en los signos de este es mi cuerpo, esta es mi sangre, expresados en las palabras que él realiza, que él dice en la Eucaristía. Para los apóstoles era evidente que él estaba de alguna manera, aunque no era del todo quizás comprendida por ellos en esos momentos, realizando sobre aquella cena familiar una repetición, una actualización, una celebración del sacrificio del Cordero de una manera nueva y diferente. En la cena de Jesús, los gestos que en la cena pascual judía se hacían toman un nuevo sentido. Es una cena de liberación. Los discípulos tienen que sentarse, porque era la tradición de la época, sobre unos divanes o sobre unos cojines o sobre unas alfombras, teniendo en el centro una mesa donde se colocaba el cordero, el pan y los demás elementos que configuraban la cena, las hierbas amargas, etc. Era una cena en la cual se comía como hombres libres, por tanto todo el mundo debía estar puesto en esa situación, estirado sobre un diván, se apoyaba en el hombro izquierdo y se comía con la mano derecha. En medio de esa cena, Jesús inicia la costumbre, inicia la cena según la costumbre judía, de que el padre de familia tomaba el pan y daba gracias por él, y al dar gracias por él y repartirlo, la cena había dado comienzo. Jesucristo sobre ese pan del principio de la cena dice, toman y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. No sabemos cómo fue la cena de Jesús, sí sabemos que fue en el marco de una cena ritual judía, ya que los escritores sagrados que nos van a relatar el acontecimiento no tienen intención de poner el acento en los detalles, sino en las frases fundamentales de lo que Jesús hizo. En el medio de la cena, alguien tenía que salir a dar de comer a los pobres. Por eso Jesús le dice a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Todo encaja en un juego de palabras. Es una cena en un lugar alto donde Jesús ha mandado a sus discípulos a preparar esa comida que él tremendamente ha deseado comer con sus hijos, con sus hermanos, con sus amigos. Y esa cena tiene para ellos el mismo sentido de la cena pascual judía, pero de esta manera es amplificado. Todo lo que era imagen, todo lo que estaba en tipo en la cena pascual judía, ahora va a ser una realidad definitiva. Si la cena pascual judía era el paso de la muerte a la vida de una manera, diríamos, tan especial, ahora el paso de la muerte a la vida va a ser el paso de la muerte a la liberación total del pecado. Si la cena pascual judía era el paso de ser tribus, gente dispersa, a ser un gran pueblo que establece una alianza con Dios, esta cena va a ser el paso de ser lo que éramos a ser de nuevo el pueblo, la familia del Señor, la iglesia. La iglesia nace de la Eucaristía, la iglesia nace en la Eucaristía y la Eucaristía celebra el misterio de la iglesia. Bien, continuaremos en otros programas hablando de esta realidad, así que nos despedimos y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.